científicos y estudiosos han debatido durante siglos sobre la posible localización de este mítico paraíso. El jardín del Edén, símbolo de perfección en numerosas culturas, particularmente en las del mundo occidental, ha sido considerado desde tiempos antiguos como el lugar ideal para la vida. De hecho, el diccionario de la Real Academia Española define Edén como un sitio extremadamente ameno y delicioso. Judíos, cristianos y musulmanes coinciden en que fue la primera morada de la humanidad, el hogar donde Adán y Eva vivieron rodeados de naturaleza en estado puro, con la única condición de no comer del fruto prohibido. Sin embargo, la desobediencia de la primera pareja humana provocó su expulsión de este paraíso terrenal. Desde aquel instante, exploradores, arqueólogos y teólogos han intentado descifrar la ubicación de este enigmático jardín, basándose en las escasas pistas registradas en textos sagrados como el Génesis, el libro de Ezequiel y el Corán. En este documental, profundizaremos en el origen del Edén según las escrituras religiosas, su significado simbólico en diversas culturas a lo largo de la historia y, por supuesto, en las teorías más recientes sobre su localización, incluyendo una propuesta innovadora de una reconocida arqueóloga, quien llegó a criticar duramente al cineasta James Cameron por su polémico documental La tumba perdida de Jesús. Antes de sumergirnos en esta apasionante investigación, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte nuestras próximas actualizaciones. Según las tradiciones, Dios creó el jardín del Edén como un entorno perfecto para Adán, moldeando después a Eva a partir de una de sus costillas. Respecto a su ubicación, el Génesis menciona que estaba en el oriente, aunque sin especificar exactamente a qué región se refiere. A partir de esa referencia, numerosas teorías han surgido. Algunos expertos apuntan hacia Mesopotamia, basándose en los 4 ríos que, según el relato bíblico, brotaban del Edén, 2 de los cuales serían el Tigris y el Éufrates. Otros han sugerido que el Edén pudo haber estado en los densos bosques de cedros del Líbano, o incluso en lugares tan insólitos como Jerusalén o el condado de Jackson en Missouri, Estados Unidos. Sin embargo, si la hipótesis de la arqueóloga Jody McNess resultara cierta, todas las controversias quedarían resueltas, pues según sus investigaciones, el Edén se habría ubicado en Jerusalén, un punto de intensa carga espiritual e histórica. ¿Será posible que el jardín del Edén haya estado justo en el corazón de Tierra Santa? La arqueóloga y experta en religiones antiguas Jody McNess sostiene una hipótesis tan provocadora como fascinante: que el legendario jardín del Edén se encontraba en el mismo lugar donde hoy se alza la iglesia del Santo Sepulcro, en el corazón de la ciudad vieja de Jerusalén. Este sitio, considerado el más sagrado del cristianismo, es venerado como el Gólgota o Calvario, donde Jesús de Nazaret fue crucificado, así como el emplazamiento de la tumba vacía donde, según la fe cristiana, resucitó. McNess presentó su sorprendente teoría durante su participación en La Historia de Dios, un programa conducido por el actor Morgan Freeman y transmitido por National Geographic entre 2016 y 2019. Aunque no proporcionó muchas evidencias concretas, sí compartió tradiciones antiguas que fortalecen su planteamiento. La arqueóloga explicó que, según relatos del cristianismo primitivo, bajo la actual iglesia del Santo Sepulcro se encuentra la capilla de Adán. Según esta tradición, cuando Jesús fue crucificado sobre la roca, su sangre habría fluido a través de una grieta, llegando hasta los restos de Adán, el primer hombre, provocando su simbólica resurrección. Esta interpretación sugiere una conexión directa entre Adán y Jerusalén. La idea de McNess desafía el relato bíblico del Génesis, que menciona 4 ríos, Pisón, Gijón, Hiddekel, Tigris y Éufrates, originándose en el Edén, lo que ha llevado tradicionalmente a situarlo en Mesopotamia. Una región rica en ríos, a diferencia de Jerusalén, que carece de fuentes fluviales importantes. Frente a esta contradicción, McNess argumentó que en la antigüedad el concepto del Edén representaba el lugar donde habitaba la presencia divina. En tiempos de Jesús, la presencia de Dios se manifestaba en el templo de Jerusalén, por lo cual la ciudad fue entendida como una representación simbólica del Edén terrenal. Según la Biblia, tras desobedecer y comer del fruto prohibido, Adán y Eva fueron expulsados del Edén, dando origen a su nueva vida fuera del paraíso, donde tuvieron 3 hijos, Caín, Abel y Set. El primer hombre habría vivido alrededor de 960 años, mientras que Eva habría alcanzado una longevidad cercana a los 800 años.
Además, uno de los castigos impuestos por Dios tras su desobediencia fueron los dolores del parto para las mujeres, entre otros sufrimientos. Si la hipótesis de Magnés es correcta, no quedaría ningún vestigio físico del Edén original, ya que la construcción de la iglesia del Santo Sepulcro en el siglo IV habría transformado radicalmente el terreno. La iglesia fue erigida por orden del emperador Constantino el Grande después de que su madre, Santa Elena, realizara un peregrinaje a Jerusalén en busca de los lugares sagrados relacionados con la pasión y resurrección de Jesús. Según la tradición, en el año 325, Santa Elena descubrió tanto el Calvario como una tumba cercana, interpretada como la de Cristo, lo que motivó la construcción del templo. Jody Magnés, reconocida en su campo académico, obtuvo su licenciatura en arqueología en la Universidad Hebrea de Jerusalén en 1977 y su doctorado en la Universidad de Pensilvania en 1989. Ha ejercido la docencia en la Universidad de Tufts y la Universidad de Carolina del Norte, especializándose en estudios sobre judaísmo antiguo. Ha dirigido o participado en más de 20 excavaciones arqueológicas en Israel y Grecia, destacando su trabajo en Masada, el sitio donde los judíos, cercados por los romanos, protagonizaron un trágico suicidio colectivo en el año 73 después de Cristo. Magnés también ha sido una crítica feroz del documental La tumba perdida de Jesús, dirigido por James Cameron y Sincha Jacobovisi, donde se propone que Jesús fue enterrado con su familia en una tumba en Talpiot, Jerusalén, hallada en 1980. Para Magnés, esta hipótesis carece de rigor arqueológico y contradice las fuentes históricas más confiables. La polémica sigue viva, pero el impacto de las ideas de Magnés reabre el eterno debate sobre la verdadera localización del paraíso perdido de la humanidad. La arqueóloga Jody Magnés, firme defensora de la teoría que sitúa el Jardín del Edén en la ciudad vieja de Jerusalén, también argumenta que Jesús de Nazaret no pudo haber sido un hombre rico. Según Magnés, si Jesús hubiese tenido fortuna, su tumba excavada en roca se encontraría en Nazaret, su lugar de origen, y no en Jerusalén, donde finalmente fue enterrado en un sepulcro prestado. Para Magnés, este detalle es crucial, refuerza tanto su visión sobre la humildad de Jesús como su postura crítica hacia teorías alternativas como las planteadas en el documental La tumba perdida de Jesús. Más allá de su papel en la tradición cristiana, el Edén es un concepto profundamente multicultural. Aparece en diversas culturas y sistemas religiosos, incluyendo la tradición judía, la sumeria, la babilónica, la cristiana, la islámica e, incluso, en corrientes más recientes como la mormona. El relato del Génesis expone que, tras crear al hombre a partir del barro, Dios plantó un jardín en Edén, hacia el oriente, y allí colocó al hombre que había modelado. Su misión era trabajar en el huerto y protegerlo. Algunos investigadores consideran que el término Edén puede tener raíces en el sumerio edinu, que significa estepa o llanura, y que, a su vez, se vincula con una raíz acadia que sugiere bien regado o fructífero. Otra interpretación lo conecta con una palabra hebrea relacionada con el placer y la delicia. El relato bíblico destaca la espléndida vegetación del jardín, donde Dios hizo brotar de la tierra árboles de todo tipo, agradables a la vista y buenos para comer. Entre ellos destacan dos árboles específicos, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal, ambos conocidos como los árboles del paraíso. El árbol de la vida es un símbolo universal que se encuentra en tradiciones tan dispares como la persa, egipcia, armenia, asiria, budista, hindú, china, germánica, escandinava, judía, cristiana, islámica, y entre los antiguos pueblos prehispánicos de Mesoamérica y América del Norte. Por otro lado, el árbol del conocimiento del bien y del mal representa la posibilidad de discernir entre el bien y el mal. Dios prohibió a Adán y Eva comer de su fruto, pero ambos, seducidos por una serpiente, interpretada en la tradición cristiana como Satanás o la personificación de la tentación, desobedecieron. Este acto de rebeldía, conocido como el pecado original, provocó su expulsión del Edén y la caída de la humanidad. Teólogos como San Agustín de Hipona destacaron que el fruto en sí no era intrínsecamente malo, el pecado fue la desobediencia a la voluntad divina. Aunque el Génesis no especifica qué tipo de fruto fue el causante de la tragedia humana, la tradición artística occidental popularizó la imagen de la manzana como el símbolo del pecado, aunque nunca se menciona explícitamente en los textos bíblicos. En paralelo, el profeta Ezequiel ofrece otra interpretación del Edén,
dotándolo de nuevas capas de significado que han alimentado la fascinación de generaciones enteras. Así, el Edén continúa siendo un enigma lleno de resonancia espiritual, histórica y simbólica, tanto en la fe como en la cultura. Según la Biblia, Ezequiel fue un profeta hebreo que ejerció su ministerio entre los años 595 y 570 a.C., durante el cautiverio judío en Babilonia. Venerado en el judaísmo, el cristianismo y el islam, la tradición sostiene que murió martirizado en Babilonia alrededor del 570 AC. Su obra, el libro de Ezequiel, es el tercero de los grandes libros proféticos del Antiguo Testamento, después de Isaías y Jeremías. En una de sus visiones, Ezequiel 28 horas y 13 minutos, el profeta describe un ser en el Edén, el huerto de Dios, ataviado con vestiduras hechas de piedras preciosas como cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. El relato continúa en Ezequiel 28, 15-16, donde narra la caída de este ser perfecto por su corrupción, expulsándolo del monte de Dios. Estas imágenes, de poderosa resonancia simbólica, han sido interpretadas como analogías de la caída del hombre y de la corrupción espiritual. El libro del Génesis ofrece detalles sobre la geografía del Edén, describiendo un río que salía del jardín para dividirse en 4 brazos: Pisón, que rodea la tierra de Javila, rica en oro y piedras preciosas; Gihón, que rodea la tierra de Cus, y de Kel, Tigris, que corre al oriente de Asiria, y el Eufrates. De estos, el Tigris y el Eufrates han sido claramente identificados, sugiriendo una ubicación del Edén en el sur de Mesopotamia, cerca de la desembocadura actual de estos ríos en el Golfo Pérsico. Sin embargo, los otros 2 ríos, el Pisón y el Gihón, no han sido definitivamente localizados. Interpretaciones históricas los han asociado con el Nilo, el Ganges o el río Karun en Irán, mientras que otros investigadores creen que podrían referirse a sistemas hídricos árabes hoy desaparecidos. La hipótesis de una ubicación mesopotámica fue reforzada por estudios arqueológicos modernos, como los de Juri Sarins, quien, tras analizar fuentes históricas y satelitales, propuso que el Edén se encontraba cerca del actual Kuwait. Otras teorías, como las de David Roll, sitúan el Edén en el noroeste de Irán, cerca de Tabriz, aunque han encontrado menos apoyo académico. A lo largo de la historia, otras ubicaciones extravagantes para el Edén han sido propuestas, incluyendo lugares en Estados Unidos, como Jackson County, Missouri, y Florida, o incluso en Bedford, Inglaterra, según diversas sectas y profetisas. Paralelamente, la idea del Edén encuentra ecos en otras culturas. Los sumerios hablaban de un lugar paradisíaco sin enfermedad ni muerte; los griegos situaban en el jardín de las Hespérides un manzanar que otorgaba inmortalidad. Y los chinos antiguos veneraban los melocotones de la inmortalidad. En la tradición judía mística, la Cábala y el Talmud, el Edén tiene una doble dimensión: uno terrenal, exuberante y fértil, y otro celestial, el Edén superior, hogar de los justos revestidos de luz eterna, quienes caminan junto a Dios. En el Islam, el concepto de Jannat Adn o jardines del Edén describe un destino de residencia eterna para los justos. El Corán refiere al Edén como parte de los cielos, pero distingue entre el Edén como paraíso y el jardín terrenal donde vivieron Adán y Eva. Según los exégetas musulmanes medievales como Al-Razi e Ibn Kathir, la mayoría de los primeros musulmanes creían que el jardín de Adán estaba en la tierra, aunque su ubicación exacta no debía ser motivo de especulación. Así, el jardín del Edén sigue siendo un misterio profundamente arraigado en la memoria religiosa de la humanidad, un símbolo de inocencia perdida y un anhelo persistente de regresar al origen. Los fieles de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días sostienen que, tras ser expulsados del Edén, Adán y Eva recibieron revelaciones en Adamón Diamán, un sitio sagrado mormón localizado aproximadamente a 8 kilómetros al sur de la localidad de Jameson, en el condado de Davies, Missouri. Según el canon bíblico aceptado en esta fe, está profetizado que Adán regresará a dicho lugar en el momento del juicio final como parte del cumplimiento de una antigua revelación. Diversos líderes tempranos del mormonismo, como Brigham Young, George Q. Cannon, Heber Kimball y otros, enseñaron que el jardín del Edén se encontraba cerca del condado de Jackson, Missouri.
Sin embargo, no se conservan documentos originales ni registros escritos de esas afirmaciones, ni tampoco expresiones claras de Joseph Smith, el profeta fundador de esta iglesia, respecto a ese tema específico. Debido a la escasez de evidencias confiables y la antigüedad del suceso, resulta extraordinariamente difícil ubicar con certeza el emplazamiento del Jardín del Edén, en caso de que realmente haya existido como un lugar físico. Se trata de uno de esos enigmas históricos que, de tanto en tanto, inspiran nuevas teorías, reviven debates apasionados y mantienen viva la curiosidad popular, hasta que eventualmente desaparecen para dejar paso a nuevas propuestas aún más intrigantes. El mundo sigue lleno de misterios sobre los cuales es, quizá, demasiado tarde obtener certeza absoluta. No obstante, arqueólogos, antropólogos e historiadores continúan formulando hipótesis que no solo enriquecen el saber académico, sino también alimentan la pasión por la historia y el diálogo cultural entre generaciones. Esperamos sinceramente que este video te haya resultado interesante y útil. Si deseas aportar tu opinión o conocimiento, te invitamos a compartirlo en la sección de comentarios. No olvides darle me gusta a este video, compartir el enlace con tus amigos, familiares y personas curiosas como tú, para que ellos también descubran las posibles ubicaciones del legendario Jardín del Edén y lo que podría quedar de aquel paraíso. Si es tu primera vez en nuestro canal, no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales que encontrarás en la descripción. Recuerda siempre, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.